Buen día, hermanos, y nuevamente en el nombre de Jesús y de nuestra Madre Santísima, seamos bienvenidos a este espacio más en donde el Señor nos permite poder contemplar, poder meditar en su palabra, y para nosotros pues esto es una gran bendición. El tema que vamos a compartir en esta oportunidad se titula El llamado de Dios para ti. El llamado de Dios para ti. Como objetivo en esta oportunidad tenemos el que podamos vivir como hijos de Dios, sentirnos llamados por el Señor. Vamos a leer en la palabra del Señor, en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 y 5. Lo leemos y lo meditamos con la ayuda de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno, en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A veces, hermanos, podemos llegar a pensar, o quizá hemos pensado que este llamado de Dios fue solamente para algunos cuantos privilegiados de ayer. Bueno, en su momento yo mismo lo pensé así en algún momento, pero no es así, hermano. Decirte en esta oportunidad que Dios nos ha elegido, nos ha llamado a todos, tanto a los que llamó ayer como a los de hoy y también a los de mañana. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, no perezca, mas en Él tenga vida eterna. Ese es un llamado de Dios, no solamente para unos cuantos, no solamente fue el llamado para sus discípulos y luego apóstoles y luego amigos, sino este llamado es también para ti. Este llamado de Dios también es para ti y también es para mí. Hay varias voces llamándonos. ¿Que Dios nos llama? Claro que sí. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, Dios nos está llamando. Me gusta pensar que cuando despertamos, que cuando despierto es Dios el que me está llamando a la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nos dice el Señor. Entonces, si volvemos a la vida cada mañana, pues de alguna manera es Dios quien nos llama. Me gusta pensar que Dios me despierta cada mañana, y ¿por qué no pensar que me despierta con un beso? ¿Qué padre no mirando a su pequeñito, si le es posible, lo despierta con un beso? Ustedes que son malos hacen cosas buenas, dice su palabra. El Padre, cuanto más el Padre que está en el cielo. Entonces cada vez que despertamos es un llamado de Dios. Dios nos está llamando. ¿Que Dios nos llama? Pues sí, nos llama el Señor cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo de nuestras vidas. Hoy mismo nos está llamando. Hoy te está llamando a ti, también me llama a mí. Tengo vida, hay un llamado ahí. El que nosotros, el que tú o yo no lo estemos escuchando, esa es otra cosa. Pero Dios siempre está ahí y siempre está llamándonos. Llamó a los de ayer, te llama a ti ahora y llamará también a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Siempre el llamado de Dios está ahí. También hay otras voces. El demonio, por ejemplo, también nos llama con sus tentaciones. En el diario vivir también nos llama el demonio con sus tentaciones. Nos llama también el mundo con sus propuestas. Nos llama también la carne
con sus debilidades. Una frase bien interesante de San Agustín dice, yo no le tengo tanto miedo al demonio, le tengo más miedo al mundo, pero mi peor enemigo es mi propia carne, reza esta frase de San Agustín. Yo no le tengo tanto miedo al demonio, al mundo, dice, le tengo más miedo, pero mi peor enemigo es mi propia carne. Entonces, Dios nos ama, sí. Dios nos llama, sí. Pero también el demonio nos está llamando con sus tentaciones, también en el diario vivir. También el mundo nos llama, también todos los días, con sus propuestas del mundo. También nos llama nuestra propia carne. Y a veces para hacer lo que es correcto debemos de aprender a divorciarnos incluso de nuestra propia carne para hacer lo que es correcto. Pero mi peor enemigo, dice San Agustín, es mi propia carne. La pregunta aquí que debemos de hacernos, y de estas voces que podemos escuchar en el diario vivir, ¿cuál de ellas es la que estamos escuchando? ¿Oigo la voz de Dios en el diario vivir? ¿Oigo la voz de Dios? ¿Oigo la voz del enemigo? ¿Oigo la voz del mundo? ¿O me oigo a mí mismo en el diario vivir? Es lo importante a destacar en esta oportunidad. ¿Cuál voz es la que escuchas en el diario vivir? No podemos decir que estamos escuchando a Dios y viviendo, por ejemplo, según la carne. No puedo decir que estoy escuchando a Dios y viviendo según el mundo. Mi vida tiene que ser como coherente con aquello que digo estar escuchando. Si me llamo cristiano, si digo que estoy escuchando la voz del Señor, que oigo la voz de Dios, mi vida tiene que ser coherente con esto que estoy diciendo, que escucho a Dios. No puedo decir que escucho a Dios y viviendo según el mundo, según la carne. Qué bonito que en esta oportunidad podamos hacernos esta interrogante. ¿Conforme a qué estamos viviendo? ¿Conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios, o conforme a la carne, o conforme al mundo? Bien, dice la palabra del Señor, de todas estas voces que podemos escuchar en el diario vivir, solamente hay una voz la que te lleva a puerto seguro. Y es la voz de Dios, por supuesto. Dice la palabra en Proverbios 1:33, el que me escucha dormirá en paz. No tendrá que temer a la desgracia. Qué maravilloso lo que Dios nos dice en esta oportunidad. En esta oportunidad, en este tiempo en el que dormir bien ya es un problema por tantas cosas en las que uno se puede ver envuelto. Dice la palabra del Señor, el que me escucha dormirá en paz, dormirá tranquilo, dice en otra versión. Dormirá tranquilo, dormirá en paz, el que me escucha. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Hay una llamada? Pues hay una razón por la cual existe esta llamada. O sea, cuando uno como padre llama a un hijo, no lo llama y cuando este hijo llega, uno se queda callado. Hay algo que uno como padre desea o quiere transmitirle a aquel a quien llamó. Bien, si decimos que Dios nos llama, que Dios nos vive llamando, entonces, ¿para qué nos llama el Señor? ¿Para qué me llama el Señor? Bien, nos llama el Señor a la salvación. ¡Qué maravilloso! Esto puede venir solamente del Señor, porque Dios nos llama a la salvación, nos llama a conocer la verdad, nos llama el Señor al arrepentimiento, nos llama el Señor a creer en el Evangelio, nos llama el Señor a ser santos, nos llama el Señor a ser iglesia, nos llama el Señor a ser hijos. Bendito sea el Señor. A esto nos llama el Señor. Decíamos anteriormente que todos los días Dios nos está llamando. Y cuando nos llama, ¿qué es lo que Dios quiere decirte? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Quiere decirme
que me está llamando a la salvación, a conocer la verdad, al arrepentimiento, a creer en el Evangelio, a ser santo, a ser iglesia, a ser hijo de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace o nos está haciendo constantemente, a ser hijos de Dios. Y el no atender esta voz de Dios tiene graves consecuencias. También lo dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 24 al 32. El no atender esta voz de Dios tiene graves consecuencias. Entonces, ¿Dios es malo o me está queriendo Dios coaccionar y de alguna manera obligar? No, Dios no es malo, Dios es Dios. Y soy una persona libre. Puedo decidir qué voz deseo escuchar o a quién deseo obedecer. Entonces, si me va mal en la vida, ¿qué tiene que ver Dios? Dios está ahí como fuente de agua, llenando mi vida, calmando mi vida con su agua. Está siempre ahí el Señor en nuestras vidas, hablándonos. Si yo decido no escucharle, pues esa es cosa mía. El Señor siempre está ahí, y cuando yo no le atiendo, esto trae graves consecuencias. Proverbios 1, 24 32. Y no es en ningún momento porque Dios sea malo, es porque yo no he querido, o tú no has querido, o no hemos querido atender la voz del Señor. Si escuchamos la voz de Dios, estamos consiguiendo la vida. Pero no la vida, esta vida que vivimos acá en el mundo, sino la vida eterna. Al escuchar la voz de Dios, estamos consiguiendo la vida, estamos ganándonos la vida si escuchamos la voz de Dios. Dice la palabra del Señor: ten en cuenta que estoy a la puerta y voy a llamar, dice la palabra del Señor. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaremos juntos los dos. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta. Qué maravilloso. Dios nos ha dejado libres, pero siempre está ahí tocando la puerta de nuestro corazón. Ten en cuenta, dice la palabra, que estoy a la puerta. Ten en cuenta que estoy ahí y voy a llamar. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaremos juntos los dos. Escuchar la voz de Dios es lo más grande, es lo más importante, es lo más sabio, es lo más inteligente que como cristianos podemos hacer en el diario vivir. Tratar de escuchar esa voz de Dios es lo más inteligente, lo más sabio que podemos buscar hacer en el diario vivir. ¿Qué ganamos al escuchar la voz de Dios? La vida eterna. Eso ganamos al escuchar la voz de Dios, la vida eterna. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 24, tiene vida eterna. El que me escucha, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Pero el llamado de Dios, hermanos, a nuestras vidas, a pesar de estar ahí, algunas veces no encuentra respuesta. El llamado de Dios a nuestras vidas necesita una respuesta. Cuando nosotros como padres llamamos a un hijo, pues lo más bonito o lo mejor que podríamos escuchar es una respuesta de nuestro hijo o de nuestra hija o a quien estemos llamando. Pues es lo mismo con ese llamado que Dios hizo y hace en nuestra vida. Esta llamada de Dios para cada uno de nosotros también necesita una respuesta. La llamada más grande, más fuerte de Dios para cada uno de nosotros fue enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Esa es la llamada más grande que Dios hizo.
enviar a Jesucristo al mundo. Es un grito de Dios, es una llamada de Dios, la más grande, de Dios Padre, para llamarnos a cada uno de nosotros. Dios es más grande que nuestra manera de pensar, por eso a veces no entendemos sus proyectos para nosotros y entramos en disconformidad con Dios. A veces no queremos escuchar a Dios porque quizás estamos incluso disconformes, no estamos contentos con el Señor, porque tal vez las cosas no nos han salido a nuestra manera. Se nos olvida, como dice el salmista, Señor, tus conocimientos son alturas que yo no puedo alcanzar. A veces no entendemos, pero el hecho de que no entendamos no quiere decir que Dios no esté ahí o nos haya dejado de amar. El Señor Jesús no solo quiere ser el Señor, Él ya es el Señor. El Señor Jesús busca y quiere ser también tu Señor. ¿Cuándo Jesús es Señor de nuestras vidas? ¿Cuando hablamos de Él? No. El Señor Jesús es Señor de nuestras vidas cuando actuamos conforme a Él, cuando le escuchamos, cuando aceptamos vivir conforme a sus mandamientos. Mientras tengamos vida podremos oír el llamado de Dios. Qué bonito, qué maravilloso si le diéramos nosotros, al escuchar este llamado de Dios, esta voz de Dios, le diéramos también o supiéramos darle una respuesta. Lo mejor que podremos hacer en nuestra vida es tratar de oír la voz de Dios y, por supuesto, darle una respuesta favorable a Dios. Independientemente de nuestra condición, Dios nos ama. Dios nos ama, dice su palabra, que los montes se correrán y las colinas se moverán, Isaías 54:10, pero su amor, su alianza de paz para con nosotros no se mueve. Dios está ahí amándonos y llamándonos. Que Dios nos dé su gracia para poder encontrar la manera también a nosotros de darle una respuesta. La grandeza de nuestra Madre María no fue solamente porque fue la Madre del Señor. Claro que eso la hace grande a María Santísima, nuestra Madre. Pero también lo que hizo grande a María Santísima fue la manera de cómo le respondió a Dios. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Esa fue la respuesta de nuestra Madre Santísima cuando recibe ella el llamado de Dios. San Lucas 1:38. Que también podamos, con la gracia de Dios, buscar imitar esa respuesta que le dio nuestra Madre Santísima al Señor cuando fue su oportunidad. La oportunidad de responder ahora nos corresponde ahora a nosotros. Es tu oportunidad y es mi oportunidad. Concédenos, Señor, la gracia de responder a tu llamado hoy, aunque el tiempo sea difícil, aunque el momento no sea bueno, podamos, Señor, de alguna manera buscar darte una respuesta favorable a imitación de nuestra Madre María Santísima. Concédenos, Señor, esa gracia de responderte, de buscar responderte en el diario vivir, a pesar de las dificultades, Señor, que podamos escuchar tu llamado y que podamos, conforme a tu voluntad, irte respondiendo de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús, así sea.